Bueno, y hoy es 30 de mayo y hoy precisamente es el Día Internacional del Síndrome Prader-Willi, con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de esta enfermedad poco frecuente originada por un fallo en la expresión de genes del cromosoma 15. Precisamente hablamos de este tema en esta tarde aquí en Todo Bien y para ello nos acompaña el especialista, el doctor Manuel Saborío Roquefort y Laura Durán Valverde. Así que les damos la bienvenida. Con Muchísimas un fuerte gracias. aplauso los recibimos. Bienvenidos. Sí, por acompañarnos, ¿verdad? El doctor es médico pediatra y además con una especialidad en genética médica. Así es. Muy bien, muy Así bien. es. Bienvenidos. Gracias. Bueno, doctor, hablemos. ¿Qué es el síndrome Prader-Willi? Hoy que es justamente el día 30 de mayo. Bueno, el síndrome de Prader-Willi, primero que todo, cuando se descubrió el síndrome de Prader-Willi, no se sabía cuál era el origen. La gran mayoría de los casos eran esporádicos y lo que se encontró era que había una cantidad de niños, que de hecho no recién nacidos, sino más grandes, en donde comenzaban a tener un problema de insatisfacción a la hora de comer. Entonces se caracterizaba inicialmente porque comenzaban a comer y vamos a ver, y no es como que fueran educados, porque desayunaban con la mamá, desayunaban con el papá, desayunaban con los hermanos, y si los abuelos llegaban también con los abuelos. Y aparte se levantaban de la mesa y que sobraba unas galletas también se las comían. O sea, no tenían saciedad. Ese era el tema que realmente más llamó la atención inicialmente. Y por supuesto, entonces, si no paras de comer, entonces se va aumentando de peso en forma significativa. Que antes, doctor, antes de, digamos, nuestros papás y nuestros abuelos le decían a eso, que uno pasaba comiendo, es que tiene solitaria, ¿verdad? Ajá, sí, Ajá, sí, que sí. eran bichos lo que Ajá, Sí. Pero resulta que lo que se encontró era que como las personas no paraban de comer, se convirtió en algo hasta anormal, porque si dejaban comida en un basurero, se metían al basurero y se comían la comida. Tan fuerte así como así. Entonces, eso fue lo que llamó inicialmente la atención. Asociado a eso se encontró que había sobrepeso y que además del sobrepeso había un problema de una discapacidad intelectual. Luego, conforme fue pasando el tiempo, se fue definiendo mejor, que se encontró que las personas con Prader-Willi tenían una característica, que tenían la forma de la cara era como se dice que era como almendrada, que los ojos eran como gatitos, que tenían una pigmentación de la piel menor que lo que tenía el resto de la familia, y la coloración también del pelo era menor. Y claro, conforme se comenzó a revisar los casos y revisarlos desde recién nacidos, entonces se encontró que era al revés, que al principio, cuando nacían, eran niños que tenían el tono muscular normalmente más bajo, que eran hipotónicos, y que los transcurso de las primeras semanas o meses lo que les costaba enormemente era comer, y que eran inapetentes y no aumentaban de peso, y que generalmente después de los 9 meses, un año, es que comenzaban a comer. Entonces, hoy en día, ya viéndolo en forma actualizada, la principal causa que llama la atención es que ahora los pediatras y los neonatólogos están más pendientes de que si alguien nace y que tiene un tono muscular muy bajo o una hipotonía, entonces se buscan diferentes causas, y una de esas causas es el síndrome de Prader-Willi. Okay. Claro, después cuando pasó ya hace tamaño rato, en 1989, 1990, fue como el boom en la parte de medicina y la parte de genética, que fue descubrir por qué era que pasaba el síndrome de Prader-Willi, que era un gen localizado en el cromosoma 15, como lo mencionaste, en el brazo largo, en un segmento que se llama 1.1 o A1.3, y lo que se encontró posteriormente fue la pérdida de la información de origen paterno como la causa de la manifestación clínica del síndrome de Prader-Willi. Entonces, pues eso llevó a otro montón de cosas, de no solo era que se perdía una cantidad de información, porque se perdía un pedacito del cromosoma, y eso explicaba por qué la discapacidad intelectual,
pero también se encontró que había, es bastante complicado, se encontró posteriormente que a veces no se perdía la información del papá de origen paterno, sino que había una forma como de anular la información de papá que no se expresara. Entonces, a pesar de que no se había perdido, no se expresa y en consecuencia, a final de cuentas, es como si no estuviera. Entonces, claro. Y luego, posteriormente, se encontró otra forma más abigarrada, que era en la parte del el promotor que estimulaba la expresión del gen de papá, era el que estaba inhibido o no existía. Claro. Entonces, el gen estaba intacto, pero a final de cuentas no se reflejaba. Y hay otra forma todavía más abigarrada, que es que a veces hay pérdida de la información de origen paterno y hay duplicación de la información de mamá en el mismo gen, y entonces todo eso se manifiestan exactamente como el síndrome de Prader-Willi. Ah, ok. Claro, eso lo sabemos ahora y tenemos la capacidad de poder hacer ese diagnóstico en Costa Rica en este momento. El Hospital de Niños cuenta con todas las herramientas para poder definir, no solo confirmar el diagnóstico de Prader-Willi, sino de saber cuál fue el mecanismo por el cual se produjo el síndrome de Prader-Willi. Ahora, doctor, usted lo decía bien, ahora hay mucha tecnología y muchas herramientas para poder determinar todo esto e incluso poder dar un tratamiento a las personas que lo tengan. Pero cuando no se tenía todo esto, ¿qué sucedía? O sea, atacaba a los niños y después cuando eran adultos, ¿qué sucedía con la persona? ¿Puedo contar? Vos decís, claro. Levanto la mano, le damos la bienvenida a Laura Durán, que ella es una mamá que tiene un hijo de 30 años que tiene el síndrome de Prader-Willi. Sí, precisamente, oyéndolo hablar, recuerdo cuando mi hijo nació, si hubiera sido mi primer hijo, probablemente no sabría qué hacer. Pero yo decía, ¿qué está pasando? Porque... mis otros hijos no son así. Exacto. Antes de él, ¿cuántos? Tres hijos. Él es el número 4. El número 4. Sí, campeona. Sí. Y resulta que cuando él nace, yo decía, ¿pero por qué no pide el pecho? ¿Qué pasa? Bueno, salimos del hospital y de emergencia al pediatra y nos dice, bueno, vamos a hacerle todos los estudios. En Costa Rica, es lo que usted está diciendo, en ese entonces no habían el cariotipo sincronizado, ¿eso es cómo se llama, doctor? Hace 30 años. Hace 30 años. Entonces, se dio un diagnóstico de que un problema en el desarrollo. Y bueno, pasaron los años y algún médico en el hospital de niños me dijo un día, ay, ese chiquito parece Prader-Willi. Y yo, ¿qué es eso, doctor? Bueno, es una condición, en el país no se hace la prueba. Pues me voy a cualquier país del mundo. No, señora, no gana nada, no hay nada que hacer. Y yo, ¿cómo? Y me meto a internet, empiezo a buscar y resulta que no me quedó la menor duda que mi hijo era Prader-Willi. Todo coincidía. Ellos son hipotónicos, eran como un muñequito de trapo, recién nacido, no lloraban. No. Hipotónicos es... tono muscular bajo, muy bajo. Como un muñequito de trapo. Sí. Y bueno... Muy delgadito. También. Sí, es interesante o porque... como flojito. Además de flojito, así, como dijo el doctor, el primer año de vida generalmente están casi en desnutrición. Entonces, de un momento a otro empiezan a comer, pero yo pensé que era un producto que le habían mandado al pediatra. Y yo, qué maravilloso, ya va subiendo de peso. Ahora ¿cuál? Sí. No, auxilio. Era el Prader-Willi. Entonces, es cuando, claro, yo en ese momento no sabía qué era lo que pasaba. Yo vivía en Guanacaste y vieron que busqué un animalito como los abejones que tienen un cuerno para ponerlo guindando en la refri para ver si no me abrían la refri, porque se comía todo lo que encontraba. Después una cadena con candado, o sea, ya después buscar refri porque no sabíamos. Bueno, lo que decía el doctor, hasta en algunos basureros hay gente que busca ahí. Hay grados, ¿verdad? No todos llegan a esos grados, pero digamos, yo en un pueblito en Guanacaste. ¿En qué lugar de Guanacaste? Las juntas de Bangares. Yo iba a ir casa por casa y de hecho se me había ocurrido, digo, voy a hacer una camiseta que diga no me den comida. Se lo juro, yo iba a hacer eso porque él iba donde la señora, él sabía que la señora por allá tenía el pan, que la otra, no sé qué, el cubano del frente, oye chico, vaya, llevarte un chocolatico. Y yo, Dios mío. Claro, lo alimentaba el pueblo. Sí, eso es terrible. Entonces yo lo que iba a hacer era camisetas. Y, bueno, me fui casa por casa a explicar, miren, él tiene una condición, ya en ese momento ya lo sabía. Y no, por favor, no le den comida. Pero ellos son muy hábiles, son súper simpáticos. Y para conseguir comida son súper dotados. Yo escondí
escondía, si me daban un chocolate, yo lo escondía, vean, y yo misma me acordaba, y yo digo, tiene rayos X, ¿cómo los descubre? No, en serio. O estaba comiendo porque, ¿verdad? Ya después se fue eliminando toda la casa lo que era perjudicial, ¿verdad? Ajá. Mi otro hijo, mami, pero yo sí puedo comer. No, todos, aquí, eso es malo para todos. Bueno, me apoyo. Para apoyar al hermano Sí. menor. No, y realmente Por que- solidaridad. Ay, No, sí. y no solo eso, que tal vez, sí, el azúcar sabemos Sí, que no es sí, nada sí, bueno. sí, Claro. Y así fuimos aprendiendo, mejorando. Y bueno, un paréntesis, en la vida los problemas, si los sabemos enfrentar, Sí. nos hacen crecer. Qué lindo. Entonces, mi familia, pues, tuvimos todos que enfrentarlo. Tengo una hija que estudió nutrición, es nutricionista, motivada para ayudar a su hermano. Y, bueno, pero cuando me di cuenta que era Prader-Willi fue porque yo investigué en internet y todo coincidía. Pasaron los años, viene la prueba genética al país y me le dicen que se la van a hacer. Yo, pues, ¿para qué? Si ya sé que es Prader-Willi, pero bueno, ok. Y la bendición ahora son los niños que nacen. Con esta condición yo me alegro mucho porque no va a pasar lo que pasamos nosotros. Claro. Era muy triste no saber qué estaba pasando. También imagínense, les voy a dar solo un ejemplo, salto de bebé a cuando está en la Centeno Nobel, en la feria científica con 18 años. Wow. Y está exponiendo y le dio un ataque como de ansiedad, de ira, y yo no sabía que el Prader-Willi necesita tener estructurado todo. O sea, hay un problema a nivel intelectual, no hay flexibilidad intelectual, digamos, y el retardo, más ellos no pueden entender si hay cambios en la rutina. Entonces hay que tener todo muy estructurado, pero ¿cómo es posible que a esa edad, yo me di cuenta, ahora los bebés, ya las mamás saben que su bebé, ¿verdad? Y su niño va a ir creciendo y está en estas condiciones, entonces es más fácil. Pero sí, para nosotros fue muy duro. Todos los niños y niñas que nacen con el síndrome Prader-Willi tienen retardo. Sí. Sí. Sí, Diferentes tienen niveles. retardo. Lo que pasa es que hay algunos... como Diferentes todo- niveles. ¿Tienes? Por supuesto, como todos seres humanos, vos estás en la misma familia y hay hermanos o hermanas que son mucho más inteligentes que los otros. Claro. Y no es que hay una diferencia sustancial. Sí, Igual. la educación en el hogar y todo es lo mismo, pero... Exacto, la pero, comida es la misma y todo, sin embargo, hay desempeños diferentes. En las personas con Prader-Willi es la misma cosa. Lo que sí es que dentro de la causa de lo que genera la pérdida de la información, entre más grande es la pérdida de la información, entonces más posibilidades de mayores complicaciones. Y mayores complicaciones implica también el desempeño intelectual. Entonces, no es que hay una relación directa, pero sí hay una proporcionalidad muy, muy clarita que le explica a uno si va a tener más retraso o no. Doctor, ¿este síndrome puede ser detectado incluso desde el embarazo o necesitan que ya nazca el bebé para saber si lo va a tener? Bueno, ahora te voy a contestar, sí existe. Sí existe. De hecho, hay una manera de usar ADN no celular que se le toma la muestra a la mamá entre las 8 y las 12 semanas del embarazo y se hace un proceso de investigación no invasiva, así se llama, donde se analiza una cantidad de condiciones, defectos cromosómicos como síndrome de Down, trisomía 13, trisomía 18, y como la gran mayoría de los pacientes con Prader-Willi, más del 70% tienen una microdeleción, pues también se puede encontrar. Pero eso no está disponible en el Sistema Nacional de Salud Pública. Y en ¿Privado? Y en forma privada se puede hacer, pero hay que mandarlo al extranjero. Ah, ok. Ok. En el país no se En realiza. el país no se realiza. Muy bien. Pero se toma la muestra y los resultados están en 2 semanas, 10 días. Bueno, y ahora con la tecnología, Sí, ¿verdad? sí. No se necesita esperar tantísimo, ¿verdad? Para tener esos Exactamente. resultados. Entonces, si hay un niño o una niña que nace donde la mamá no tuvo la posibilidad o la familia de hacerse esta prueba en el embarazo, ¿cuáles son esas características que pueden hacerme entender lo que está pasando con mi hijo o con mi hija? Ok. Adelante, Laura. Bueno, hablamos de la hipotonía, ¿verdad? Cuando son bebecitos,
bueno, el doctor podría decir más a nivel de recién nacido, ¿verdad? Ujú. No sé, Sí, porque a nivel de recién nacido, lo que ve uno es que primero que todos los bebés no son grandes, de hecho, Ajá. normalmente son pequeñitos para lo que esperamos que es la edad gestacional, o sea, el desarrollo del embarazo, y también se encuentra que el tono muscular es muy disminuido. Parece casi un 7 mesino. Ni siquiera tanto un 7 mesino, sino como si hubieses tenido un niño que tuvo un sufrimiento fetal y que el cerebro está lastimado. Entonces hay poca respuesta del bebé, hay poca succión, hay poca respuesta a estímulos, eso que los Como un letargo hormonas y todo. también. Exactamente, como un letargo. Y además les cuesta montones comer o tragar. O sea, solamente el proceso de presionar con la lengua, generar la succión, empujar la comida hacia atrás y tragar, esa coordinación está disminuida. Pero, o sea, toman, digamos que casi que no toman, no se pueden amamantar. sí, digamos, a mí me enseñaron una técnica de cómo moverle la mandíbula para que él pudiera, bueno, primero tratamos con el pecho, pero era prácticamente imposible, sí. Muchas veces son alimentados con sonda. Okay. y luego la otra cosa que les encuentra uno, claro, ya te estoy hablando como genetista, que comienza uno a buscarle defectos a la gente por todo lado. Claro, claro. Y entonces, Ahora así me es. dicen la pausa los que he venido. Ahora te cuento. Sí, porque hay varios ahí. No, Vos no te salvas también, ya nos analizó. Tenemos mucho de qué hablar, dice el doctor. Qué bueno el doctor. no, entonces, uno lo que busca cuando los niños tienen ese tono muscular y ya uno siempre... Nosotros ahora de rutina, cuando un niño es muy hipotónico y no tiene uno una explicación clara de por qué, entonces comienza uno a buscar diferentes enfermedades y busca uno ciertos hallazgos clínicos. Dentro de ellos se encuentra uno que los ojitos son almendrados, la cabeza es un poco más pequeñita, a veces la frente es un poquito más prominente en el centro, y la otra cosa es que uno busca las manos y los pies, porque se dice que las manos y los pies tienen, en la literatura en inglés, traduciéndolo exactamente, se dice que uno tiene deditos en punta de tajador. Ajá. Eso lo que quiere decir es que la mano tiene un tamaño y el tamaño de los dígitos es un poquito más corto y además son más anchos en la base y delgadito, como si cuando le haces punta a un lápiz. Y es muy característico, lo ves en las manos, a veces no es tan fácil de verlo hasta que se engorden, pero en los pies, desde pequeñitos, uno lo ve que son unos deditos. Y la última, donde va la uña, esto como adelgazado, como muy finito. Cuando le haces mucha punta a un lápiz que te queda ahí como... Y otras cosas, por ejemplo, uno lo ve en los hombres. En los hombres uno puede darse cuenta que, por ejemplo, los que hacen criptorquidia, que eso lo que quiere decir es que los testículos a veces no han bajado. Pero claro, todo niño hipotónico, por la falta de presión a nivel de abdomen, puede ser que no hayan hecho la transición de manera adecuada. Pero es una de las cositas que uno revisa. Y no infrecuentemente el tamaño del falo, que es el tamaño del pene. A veces en los hombres es más pequeñito y en las mujeres el desarrollo de los labios mayores y los labios menores, sobre todo los labios mayores, es un poquito menos desarrollado. Entonces, que eso uno lo ha relacionado con algunos de los otros problemas de salud que pueden desarrollar más adelante. Y eso es parte del seguimiento médico y que hay que estar revisando para dar el tratamiento adecuado. Sí, hay varios indicadores ahí Exactamente. que te van mostrando un poco. De acuerdo a los estudios, el síndrome Prader-Willi, ¿quién lo tiene más? ¿Mujeres, hombres? No, adelante. Yo te diría que es totalmente por igual. Es Afecta igual. tanto a hombres como a mujeres. Ajá. Ahí hay que acordarse que el hecho de que sea la parte, bueno, no todos, pero la gran mayoría, la pérdida de la información o la expresión de la información que proviene de papá en el cromosoma 15, en esa zona en particular, es lo que causa el síndrome de Prader-Willi. O sea, que no está relacionado con los cromosomas sexuales. Entonces, los progenitores pueden pasar este problema exactamente a un niño o una niña. En eso no hay diferencia. No hay diferencia. Doctor, disculpe, pero lo que yo he entendido es que es un accidente genético. Así es. Y que no, y que por ejemplo mis otras hijas no hay riesgo que tengan un bebé de Prader-Willi porque es algo que se da. Exactamente. De hecho, la gran mayoría, prácticamente todos los casos son esporádicos. Lo que quiere decir es que cuando, en este caso, mamá o papá están preparando la información hereditaria, la información genética, para pasársela a la futura generación
en ese embarazo en particular es que ocurre el defecto. No es que papá es portador y lo tiene ahí, Claro. entonces que todos los hijos van a tener esto, o que hay un 50% de riesgo de que de nuevo vuelvan Es a cuando tener. se está transfiriendo la información, Sí. ahí en ese momento. Sí, eso es la gran mayoría, porque si hay un pequeño porcentaje en que sí puede haber un riesgo de recurrencia, hasta de un 50%, pero son, por favor, es Esporádico. la Claro. minoría de los Muy casos. bien. Sí. Estamos hablando con el doctor Manuel Saborío Roquefort. Qué bonito apellido ese segundo. Se oye así, imagínense. Victoria Roquefort. Roquefort. Douglas Roquefort. De la Molino. dinastía Roquefort, seguro de los millonarios de allá. De Dios te oye. Bueno, la gente adinerada, doctor. Me encantaría, pero no. Esa no. Bueno, el doctor es pediatra y es especialista en genética médica. Y nos acompaña Laura Durán, que es mamá de un joven que tiene 30 años y que tiene el síndrome Prader-Willi. Y tenemos preguntas. Sí, hay varias consultas. Una de ellas dice, ¿cuál es el porcentaje en Costa Rica con este síndrome? Bueno, la frecuencia al nacer de personas con Prader-Willi a nivel mundial anda como, se ha documentado que anda entre 1 en 18,000 a 1 en 25,000 nacimientos. Sin embargo, hay un reporte de Francia recientemente, porque se ha hecho más énfasis en el diagnóstico temprano, y se encuentra que más o menos 1 de cada 8,500 niños que nace en Francia en este momento tiene el síndrome de Prader-Willi. O sea que si extrapolamos esa información acá, si nacen 45,000 niños, significa que esperamos por lo menos 5 o 6 casos nuevos por año. Ok, otra de las consultas dice, ¿existe algún tratamiento para él? Por supuesto que hay Hormona. tratamientos, y tenemos una mamá que Ajá. Laura, sí. que ha pasado por todos los viacrucis que Sí. se pueden hablar. Más bien me gustaría que ella lo mencionara, porque de verdad inicialmente no se les ofrecía mayor cosa, y hoy en día hay un cambio radical sobre las opciones de tratamiento y los planes de seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Sí, en realidad es muy difícil en el país, para ser realistas, porque en muchos países ya sí o sí la hormona de crecimiento la necesita el Prader-Willi. En el caso de mi hijo, porque hay apneas del sueño, ¿verdad? Ajá. Hay problemas, entonces si existe este riesgo no se da la hormona. A veces, yo, cuando a mí me dijeron eso, me dio mi estatura, 1,5 m, que papá no era muy grande, pero yo ignoraba que la hormona de crecimiento no era solo para crecer, sino que es sumamente importante para procesos cognitivos y muchas otras cosas. Entonces, ahorita la asociación, que estamos en pañales, bueno, yo soñaba con conocer a otro Prader-Willi por muchos años, hasta que mi hijo tenía 18 años, conocí a otros dos mamás. Fue algo muy importante, y les digo aquí a todos los oyentes, si tienen una condición, y no solo esta, busquen a personas que vivamos lo mismo, porque es algo tan terapéutico, tan lindo. Claro. Yo me sentí como que ellas eran mis hermanas y me podían comprender, porque pasamos muchas vergüenzas, pasamos mucha incomprensión en la sociedad. Mucha gente dice, pero qué mamá más tonta, ¿cómo le da tanto de comer a ese chiquito? Qué gordo que está. Es que nadie se imagina por lo que tenemos que pasar, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, estaban hablando, la hormona de crecimiento, digamos, les voy a poner el caso de una muchachita de nuestra asociación. Nati la tenía en el hospital de niños, pero ya es adulta, llega al Calderón y ya no tiene hormona de crecimiento, y retrocedió montones. Entonces los papás están muy preocupados y todos estamos tratando, ¿verdad?, de que sea más fluido. Yo entiendo que es muy cara, entiendo que estos muchachos, como, ¿verdad?, a veces se dice, bueno, quedan es un poco feo, pero, ¿verdad?, hay tal vez como un menosprecio, pero tienen derecho como todo ser Por humano, supuesto. ¿verdad? Claro. Y entonces la idea es, bueno, yo busqué este espacio porque queremos darnos a conocer y que nos ayuden, porque en realidad la calidad de vida de ellos también nos beneficia a todo el núcleo familiar y a toda la Claro. sociedad. Sí, completamente. Entonces, sí. Dice otra de las consultas, una pareja antes de concebir un bebé pueden someterse a exámenes previos antes para saber si existe esta condición. Sí, por supuesto. De hecho, ese tiene un término muy bien definido, que es
maternidad o paternidad responsable. No Ajá. es cuidar a los hijos cuando nacen, sino es tratar de tener los hijos en las mejores condiciones de salud para ofrecerles las mejores condiciones de salud. Lo que habíamos mencionado anteriormente, ese examen que se toma es una muestra de sangre que se toma en mamá entre las 8 y las 12 semanas. Si uno, dependiendo del laboratorio de referencia donde se mande la muestra, entonces ciertos laboratorios incluyen el estudio para Prader-Willi, pero incluye sobre todo para también todo otro montón de defectos cromosómicos, que es como trisomía 21, trisomía 18, trisomía 13, y así va. Ok, entonces sí se puede. Ahora, esto es un tema que hasta puede ser controversial porque si al final de cuentas se determina que sí lo tienen, si tienen este síndrome o cualquiera de estos otros que ha mencionado, doctor, el bebé ya viene en camino, ¿verdad? Así es. Y digo controversial porque en el país obviamente no está aprobado el aborto terapéutico. El aborto terapéutico, pero digamos Aquí, que están enterados ya, pero no se puede hacer nada. No, de hecho, existen las dos versiones. Si vos tenés un diagnóstico temprano y está comenzando el embarazo y sabes que viene un bebé o una bebé con un problema de salud, entonces vos podés orientar más claramente el control prenatal. Claro. Entonces vos sabés qué cosas hay que revisar, si hay que revisar corazones, si hay que revisar cerebros, si hay que revisar riñones, y el desarrollo gonadal y otras cosas. Entonces hace que la calidad de atención del control prenatal sea de mucho mejor calidad y que al nacimiento, de hecho, el neonatólogo o el pediatra que va a recibir ese bebé ya tiene un plan de trabajo. Claro. Que dice, bueno, esto es lo que yo puedo esperar, estas son las cosas que hay que hacer. No esperar a que el niño haga un problema y todo el mundo a correr para ver qué pasa. Eso por un lado. Y por otro lado, pues también, como lo conversamos ahí, hay algunas parejas que saben que en otros lugares hay legislaciones diferentes y entonces deciden tomar una opción diferente. Pero en ese enredo no me voy a meter. Sí, claro. Nos quedan solo 30 segundos y me encantó lo que dijiste, que tener un hijo con Prader-Willi te ha hecho una mejor persona. Sí, les decía que siento que soy una mejor persona desde que me he enfrentado, ¿verdad?, en esta situación, porque él me ha enseñado, vea, él se mete al baño y dice, gracias Dios por el agua. Eres feliz con todo, le decían tico lindo en la escuela, pero ellos son muy sociables, son muy lindos, son muy amables, pero sufren o sea, necesitan con mucha comprensión, ¿verdad? Lógicamente, porque no entienden por su retardo mental y por cuestiones, la conducta a veces se dan problemas de conducta por eso mismo, porque hay cambios en la rutina bruscos, porque no se les comprende, ¿verdad? Entonces, sí. Pero bueno, lindo eso que mencionas, que al final te ha hecho una mejor persona y que no cambiarías tu vida, ¿verdad? De la que tenés ahora. Sí, cuando tenemos hijos que son minorías en la sociedad, aprendemos a ser mejores personas. Claro. Definitivamente. ¿Cómo pueden contactar la asociación, perdón? Bueno, si gustan les doy ahorita mi número, Sí. ¿verdad? Es el 8375-4053. Y nos encantaría, ¿verdad?, que todos, recibirlos, no solo personas que tengan miembros de su familia con esta condición, sino que a veces necesitamos personas que nos ayuden, que nos apoyen a salir adelante, porque a veces la discapacidad se da en familias de muy escasos recursos también. Entonces, unir esfuerzos. Claro, por Muchas supuesto. gracias. Laura, muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Un placer. Doctor, vamos a hablar ahorita, un momentito, de lo de aquello. Ahora les cuento. Exacto, por favor. Nos Tema vamos. genético. Sí, ya, sigan con... Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.